Libro del profeta Oseas, capítulo 13, verso 13. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: dolor de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Hemos leído este pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos, que está en el libro del profeta Oseas. Como vimos, capítulo 13 y el verso 13. Dios había enviado a Oseas a profetizar a Israel a causa de que como Israel se había alejado del Señor. Al punto que si usted lee cuando comienza el capítulo va a ver que nombra solamente un solo rey de Israel, a Jeroboam, que él fue el que lo puso. Después, ¿cuántos reyes tuvo Israel? Sin embargo, no los menciona y menciona los reyes de Judá. Y esa causa, él mismo lo dice después, más adelante en el capítulo 8, habla acerca de que ellos establecieron reyes, dice, mas yo no lo supe. Príncipe, pero no conforme yo. Es decir, que los reyes que ellos tenían no lo había puesto Dios. Jeroboam fue el último que puso el Señor y no reconoce a ningún otro rey después. A causa de todas esas cosas, en el mismo capítulo 1 de este libro de Oseas, Dios habla y dice: vosotros no sois pueblo mío. Escritura que toma el apóstol Pablo en la carta a los romanos para nosotros y nos dice que en el lugar a donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, y que Oseas dijo, serán llamados hijos del Dios viviente, ahí es donde entró la iglesia del Señor, ahí donde entramos nosotros. Ahora nosotros estamos en la iglesia del Señor e Israel, a pesar que es la República de Israel, pero las 10 tribus no regresaron desde que las llevaron en cautiverio. Pero de lo que queremos hablar es de esto. ¿Qué fue lo que causó todo esto a Israel? Acá la palabra de Dios en este pasaje, el profeta lo dice, en el verso 9, dice, te perdiste, oh Israel, mas a mí está tu ayuda. Y después habla esta palabra que nosotros hemos leído. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es decir que Israel tenía la oportunidad, si obedecía a Dios y dejaba de adorar a los dioses ajenos como lo hicieron a causa de sus reyes, y entrar en los planes y en los propósitos de Dios. Pero cada vez que tenían la oportunidad de hacerlo, dice, no eran hijos sabios. ¿Por qué? Porque se detenía al punto de entrar a donde Dios lo quería llevar. Habla y compara a la mujer que da luz. Dice, esos dolores vendrán. Eso también en el Nuevo Testamento está, el Señor Jesús también lo dijo, hablando acerca de que cuando la mujer da a luz vienen los dolores y es tremendo, pero una vez que nace el niño ya se olvida de los dolores que tuvo a causa que ha nacido un niño y un varón en el mundo. Estas son cosas que las tenemos que entender porque a veces Dios nos hace pasar por cosas que a nosotros nos vienen por dolor, que nos produce tristeza, nos produce llanto y cuantas otras cosas. Y lo primero que hace el diablo cuando estas cosas nos suceden es tratar de que nos vamos afuera. Me voy y no vengo más, me voy y no vengo más. Lo que más se escucha en los creyentes cuando tienen este tipo de problemas o de situaciones. Sin embargo, si Dios nos está llevando, si Dios va llevando a su pueblo, lo lleva hacia un lugar y Él sabe que vamos a llegar, Él sabe que podemos llegar. Él trajo a Israel y lo puso allá en la tierra, ¿para qué? Para manifestar a las naciones lo que Él era, para manifestar su ley a través de la conducta de su nación, de su pueblo a las naciones. A las naciones, lo que Moisés había dicho en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio antes de cruzar el Jordán. ¿Para qué entraban allá? Decía, ¿qué nación grande y entendida van a decir ellos que hay como la que Dios le ha dado leyes y decretos y estatutos perfectos, le decía, que en la forma de vida se iba a manifestar y iba a quedar notorio a todo lo que ellos eran? Pero Israel se contaminó con las naciones, adoró dioses ajenos, cuántas cosas hizo. Y Dios envió al profeta Oseas, como también después al profeta Amós los envió. Pero Oseas dijo algo tan tremendo.
vosotros no sois pueblo mío. ¿Qué tan tremendo? Ellos fueron llevados en cautiverio y no volvieron más. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que le dice? Dolores de mujer que da a luz vendrán a causa de lo que ellos hacían. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto de nacer. Es decir, que cuando tenían la oportunidad de entrar hacia donde Dios los llevaba en cuanto a conducta y en cuanto a forma de vida para ser manifestado a las naciones, se detenían eso y entraban en algo que no tenían que entrar. ¿Qué tan tremendo sería que un niño al punto de nacer se detuviera? El niño va creciendo en el vientre de su madre y cuando va llegando el tiempo en que tiene que salir de ahí ya se siente incómodo. Se siente tan incómodo, ¿no es cierto?, que entra a buscar y a poner la posición para salir del vientre de su madre y aparecer en el escenario de este mundo. Muchas veces, ¿no es cierto?, a lo mejor por causa de situaciones imprevistas o a causa de los problemas que puede llegar a tener una mujer, no puede salir y ¿qué hacen? Le hacen una cesárea y lo sacan. ¿Qué pasaría si cuando tiene que salir, él no quisiera salir y se quedaría ahí? Se muere, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasó con Israel. Al punto de nacer se detuvieron. ¿Y qué pasó Israel? No está más. ¿Se murió Israel? ¿No alcanzó lo que tenía que alcanzar? Entramos nosotros a causa de ello. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo inclusive lo cita en la carta a los romanos a ese pasaje. Vamos a nosotros. Venimos hablando de tantas cosas tan hermosas. Venimos hablando que vamos hacia un lugar que no conocemos. Cuando el niño está por nacer, está por aparecer en un lugar donde nunca antes estuvo. No sabe cómo es. No sabe lo que hay afuera. Él está dentro lo más bien. Está cómoda adentro hasta que empieza ya a faltarle espacio a causa de su crecimiento y es cuando busca y se pone en posición para salir. Aparece en el escenario de este mundo y bueno, ahí ya cambia totalmente. Está en un lugar donde antes no estuvo y ahora lo que antes estaba tan tranquilo todos los días y se alimentaba y todo, ahora lo tiene que hacer otro. Ya lo tienen que lavar, lo tienen que bañar, lo tienen que cambiar. Ya se escucha que llora y cuántas otras cosas. Y ahí comienza una nueva vida para él. Así también Dios cuando lleva a su pueblo siempre lo lleva cada vez a un lugar mejor. Pero siempre los lugares a donde Dios nos lleva es un lugar donde nosotros nunca estuvimos espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que entender. Y a veces Dios nos hace pasar por situaciones, nos lleva, pareciera ser que estamos en un lugar donde nunca vamos a poder salir a causa de las situaciones que pasan. Y a veces no podemos entender cuál es el proceder de Dios. Apresuradamente, a veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta contra nosotros mismos, sin esperar la guía y la dirección del Señor. Por eso que debemos estar atentos a la palabra, debemos estar atentos a las enseñanzas, debemos estar atentos a todo lo que Él nos habla para que cuando vengan los momentos no tomemos nosotros decisiones apresuradas y no nos dejemos engañar, porque cuando vienen esos momentos siempre aparecen los emisarios del diablo para llevarnos a un lugar donde no tenemos que ir y para que perdamos lo que Dios nos quiere dar. Eso es lo que le pasó a Israel y perdió Israel. A punto de nacer, es decir, que nunca nació en aquello para lo cual Dios le dio los dolores de parto. Los dolores. El mismo Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 21, dijo así: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer cuando va a dar a luz, los dolores le son tremendos. Pero una vez que nació el bebé, el que la ha visto momentos antes y ve su rostro, la expresión de su rostro, y una vez que nació el bebé y que siente su llanto, es completamente diferente y distinto. Y no habla más de los dolores. Acaricia tal vez a su bebé si se lo ponen ahí en el momento, se goza de saber que ha nacido y siempre va a ver con una sonrisa que está en sus labios a causa de que ha dado a luz un hijo. Hay quienes, bueno, por una circunstancia o por otra no quieren tener hijos y cuando lo tienen no se gozan. Pero yo pienso que la mayoría sí se alegran una vez que ha nacido su bebé. Pero ¿qué dice el Señor? Que vienen dolores de parto. Le está hablando a ellos porque le está hablando de que no lo iban a ver
pero que después de un tiempo lo iban a volver a ver otra vez y que la tristeza que ellos tenían después se iba a convertir en gozo. Entonces les muestra eso. ¿Qué sentirían ellos al saber que no iban a verlo al Señor? ¿Qué sentirían? Pero Él les dijo, le explicó acerca de qué es lo que sucede cuando una mujer va a dar a luz, que siente los dolores, pero una vez que da a luz ya no se acuerda de cómo fueron los dolores. Bueno, nosotros también vamos para ir creciendo en el nuevo nacimiento, en la nueva persona y desprendiéndonos de todo lo que tiene que ver con el hombre viejo. Entonces vamos a tener que estar pasando por situaciones que nos van a llevar a lo mejor a sufrir y algunas veces a sufrir mucho más de lo que nosotros pensamos que podemos llegar a soportar en el sufrimiento. Conforme al plan y al propósito de Dios, conforme a lo que nos está esperando, conforme a la obra que tenemos que hacer. Dios que nos conoce y que nos escogió para todo esto, nos lleva por los senderos y por los lugares que nosotros necesitamos. No a todos nos sucede lo mismo, no siempre a todos, según la misión que vamos a tener y según lo que vamos a necesitar es que Dios nos lleva. La iglesia por siglos nunca entendió esto de que Dios los lleva, de que Dios puede guiarlo, de que Dios puede conducirlo. No pueden creer que Dios puede conducir a su pueblo. Si Dios no puede conducir a su pueblo, ¿quién lo va a conducir? Entonces, ¿para qué dio el Espíritu Santo si no es para eso? Si el Espíritu Santo nos guiaría toda la verdad. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo nos tiene que guiar. Y eso debemos entender, porque esa es una guía perfecta, de la cual nunca vamos a tener que arrepentirnos si nos dejamos llevar por Él. Nunca. Ahí no hay razonamiento, ni sentimiento, ni pensamientos humanos. Ahí está todo conforme a lo que Dios quiere y así se hace la obra. Y así nos lleva si lo dejamos. Entonces vemos, vendrán, dice, le dijo a Israel, es decir que los dolores iban a venir, pero a raíz de eso ellos iban a poder entrar en un lugar donde antes no tuvieron en obediencia a Dios, y iban a poder conocer a Dios y el favor que Él tenía para cada uno de ellos. Pero ¿qué dice? Al punto de nacer, ya hace mucho tiempo, ¿de qué hacen? Se detienen. ¿Cuántos se detienen al punto de entrar? ¿Cuántos se detuvieron cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida? Allá en el capítulo 21, 22, 23 del libro de Números relata que 22,000 murieron antes de cruzar el Jordán. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Se detuvieron. No entraron. No la conocieron. Estuvieron dando vueltas en el desierto tantos años para llegar y a punto de entrar. Cuando ya estaban para cruzar el Jordán, no entraron. ¿Cuántos hay que en estos tiempos, al punto de entrar donde Dios nos viene hablando de los lugares espirituales que antes nunca estuvimos, a un conocimiento que jamás tuvimos, a una sensibilidad espiritual que jamás imaginamos que puede existir, se han quedado? Las situaciones que Dios ha puesto para que ellos la probaran y pasaran y comprendieran y pudieran después apreciar lo que Dios les daba, dejaron que esta, en vez de ser una bendición para ellos, le fue como un obstáculo para entrar al lugar donde Dios la iba llevando. ¿Pero por qué deben dejar esto? Nunca pensamos que Dios nos lleva, no sabemos que Dios está con nosotros, no sabemos que nos lleva de su mano, no sabemos que Dios sabe todo lo que necesitamos. Muchas veces son rebeldes los hermanos y Dios sabe cómo hacerlo pasar por los lugares para que termine con esta rebeldía. ¿En qué? En el plan y en el propósito que Él tiene para con nosotros, de que no nos quedemos en ningún lugar, sino que marchemos todos juntos hacia donde Él nos lleva. Y a veces, cuando vienen esas situaciones, no sabemos qué hacer. Nos detenemos. En vez de seguir, nos detenemos. Dejamos que las circunstancias y las cosas que suceden nos detengan. Debemos estar atentos, porque cuando estamos a punto de entrar, a los lugares que Dios quiere y Dios nos habla, no debemos dejar pasar por alto su palabra, sino lo que debemos querer y atesorarlo en nuestro corazón, y a pesar de lo que pase, tener la esperanza que si Dios ha hablado, hará lo que ha prometido. Y el diablo manda a sus emisarios para hacerlo caer, para hacerlos desviar, para separarlo del camino que los lleva hacia donde Dios los quiere introducir. ¿A cuánto le ha ocurrido esto? Al punto de entrar, al punto de nacer en aquello que Dios por años o por tiempo le ha hablado, se han quedado en la puerta. Bendito sea su nombre. Debemos estar atentos a estas cosas y no dejar que nada nos engañe.
El Señor Jesús nos había enseñado, mirá que nadie os engañe. Pablo, escribiendo a los Colosenses, también nos enseña en el capítulo 2, mirá que nadie os engañe. ¿Qué significa engañar? ¿Qué significa que alguien nos engañe? Cuando nos engaña es que nos saca del verdadero propósito y nos introduce en algo que no tiene nada que ver con el plan de Dios y nos hace perder lo que Dios tenía para nosotros. Y nosotros miramos y pareciera que fue algo útil, que era algo que servía, que era algo que complacía. Y cuando nos damos cuenta, vimos que nos quedamos y que otros se fueron, espiritualmente hablando. Mirá que nadie os engañe. Nadie que quiera separarlo del camino donde Dios le ha hablado, lo ha puesto para llevarlo a otro lugar. No puede ser su amigo, no puede ser su compañero, no puede decir que le ama. Por eso debe estar atento, deben estar atentos todos, porque hay veces hay hermanos que no quieren las cosas del Señor. Entonces, ¿qué hacen? Se alejan. Entonces, ¿qué aprovechan? Cuando un hermano está teniendo lucha o problemas o situaciones, de hacerlo su aliado para sacarlo. Los hermanos deben entender, cuando más situaciones tenemos, cuando más mal parece que estamos, más necesitamos la compañía de quienes, de los que van adelante, de los que están firmes, de los que nos pueden ayudar a seguir adelante, no apartarnos de todo aquello para lo cual Dios nos ha traído. Sin embargo, el error siempre está en que los hermanos con quienes se juntan, con los que andan mal. ¿Qué ayuda puede darle uno al otro? Pero muchas veces no miran la necesidad de la ayuda que tienen. Pero los malos están siempre atentos a esto, emisarios de Satanás, para hacerlo desviar del camino. Y una vez que ya están afuera o desviados y ven a otros seguir y ellos a estar quedados, se ponen peor todavía. Y muchas veces después recién se separan de ellos y se quedan solos, peor todavía. ¿Por qué llegar a esas situaciones cuando la luz está en nosotros? Hablábamos de que el Señor dijo, cuando la mujer va a dar a luz, siente los dolores de Israel por medio de Osea. Dios habló que le iban a venir esos dolores a causa de lo que ellos habían hecho, pero que no deberían detenerse. Hijos no sabios, dice, porque no deberían detenerse conociendo la voluntad del Señor, conociendo su propósito, conociendo lo que Dios quería y demandaba de ellos. ¿Cómo detenerse? A punto de entrar a donde Dios los quería llevar en cuanto a conocimiento, a forma de vida, se detenían y adoraban dioses ajenos y cuantas otras cosas. ¿A qué los llevó eso? A que Dios dijera, vosotros no sois pueblo mío. Fueron llevados en cautiverio y hasta el día de hoy no regresaron. Y esto tienen que tener cuidado, porque hay quienes han dejado de servir a Dios y nunca más pudieron volver a hacerlo. Nunca más. Por más que lo intentaron, no pudieron. Siempre tuvieron obstáculos o cosas que no los dejó llegar a servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no le toma su servicio. ¿Por qué abandonar el servicio a Dios? ¿Por qué abandonar aquello para lo cual Dios nos llamó? Si Dios habló y nos llamó, es porque el plan de Dios es ahí y es ahí donde nosotros vamos a llevar gloria para Dios. Si no conocemos, si nunca hemos entrado, no podemos decir ni que es bueno ni que es malo, pero sabemos que Dios jamás nos llevará a algo malo. Y todo lo que se produzca a causa de nosotros llevará gloria para Dios y beneficio para otros. Entonces los malos y los que no entienden esta cosa entran con su consejo. No haga caso. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué vas a perder de ser feliz? ¿Por qué no vas a probar esto? ¿Por qué no vas a probar aquello? Así empiezan, hasta que los desvían. ¿Por qué llevar de consejos así? Nunca debe juntarse con los que no creen. Jamás. Lo que necesitan son los que no creen, juntarse con nosotros, con los que creemos. Nunca debe juntarse con los que desobedecen. Siempre los desviarán. Si los que desobedecen se juntaran con los que obedecen, no estarían tan descarriados. Pero los que no quieren obedecer, buscan aliados, buscan arrastrar a otros para que sean como ellos. Pero eso no es alguien que sea sabio. Los que conocemos al Señor, los que tenemos un Espíritu Santo de Dios, los que oímos su palabra cada día, ¿cómo dejarnos engañar de esa manera y arrastrar por los que no quieren obedecer? ¿Cómo seguir los consejos de aquellos que no quieren obedecer o lo que Dios le quiere dar o para lo cual Dios le ha llamado? En vez de seguir a aquellos que están obedeciendo, que están combatiendo, que están luchando. Hijos no sabios. Eso no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios jamás los llevará a desobedecer a Dios o a alejarse de Él. Jamás. Y debemos estar atentos a esto porque lo que Dios prometió lo va a cumplir y vamos a entrar al lugar donde jamás estuvimos, seguro. Y esto va a ir en aumento. Siempre vamos a ir a un lugar donde no estuvimos. Vamos a comprobar lo que significa
cosa que nunca sentimos. Y esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la sensibilidad de la vida del Señor que está en nosotros. Conforme vamos creciendo en ello, vamos a ir descubriendo cosas que no están nunca en el hombre, pero que están en Dios y que están en Cristo y que ahora están en nosotros y que la tenemos que comprobar como Cristo la manifestó. Todo el desarrollo de la vida que nosotros hablamos nos lleva a tener las experiencias, a sentir lo mismo que Dios siente, porque es su misma vida. Y Dios, primero que nada, la manifestó en un hombre, Jesucristo, para que al mirarnos nosotros ahora podamos creer en ello y que podemos alcanzarlo. Hay un hombre en la gloria, alcanzó la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo dice que nosotros fuimos llamados para alcanzar la imagen de ese hombre, ¿o no? Y entonces, hermanos amados, desobedeciendo a Dios la alcanzaremos, juntándose con los que desobedecen a Dios, con aquellos que nos alejan de los propósitos de Dios, con aquellos que han fracasado y no les importa y arrastran a otros, juntándose con ellos vamos a alcanzar la imagen de Cristo. Siempre los llevarán al error, siempre los llevarán a desobedecer, siempre los llevarán hasta que se hunda y se pierda y no tenga remedio y después empiece a sufrir y a gritar a causa de que desobedeció y que perdió aquellas cosas a las cuales no la puede recuperar. Israel lo perdió. Hoy es la República de Israel, pero la única tribu que está es Judá. En Gálatas capítulo 4, verso 19 dice así la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Es decir que era la segunda vez que Pablo tenía esa experiencia de ese dolor a causa de los Gálatas. La primera fue para cuando ellos se convirtieron, para hacerlo volver de los ídolos, de todas aquellas cosas, al conocimiento del Señor. Y ahora que querían volver a la circuncisión, a circuncidarse y a caer de la gracia. Vuelvo a sentir dolores, como dolor de parto, como dolor de la mujer que sufre cuando está por dar a luz. Dice que así le venían a Pablo los dolores, lo compara con esos dolores, pero ¿hasta qué? Hasta que naciera Cristo en ellos. Hasta que se formara Cristo en ello. Y esa palabra formado tiene un significado y no tiene nada que ver con lo exterior y que es pasajero. Lo exterior de nosotros es pasajero, sino que tiene que ver con lo interior, real y verdadero. Hasta que se ha formado ¿qué? Lo real, lo verdadero que está dentro de nosotros, que es la vida de Cristo. No tiene que ver nada con lo exterior. Esto exterior de nosotros no es pasajero, pero lo que está dentro. Entonces, ¿qué quería decir Pablo? Que sentía y sufría esos dolores a causa de lo que estaba ocurriendo con ellos, de cómo se dejaban engañar. Por eso le dijo insensatos, Gálatas, insensatos, habiendo conocido la verdad, habiendo oído la voz del Señor, habiendo recibido el Espíritu por la fe. ¿Cómo es que querían volver a circuncidarse, volver a la ley, volver a ser esclavos? La luz se la tenían, le había llegado, le fue predicado, le fue enseñado. El Espíritu Santo lo habían recibido. ¿Cómo dejarse engañar? ¿A dónde lo querían llevar? A la esclavitud. ¿De dónde lo querían separar? De Cristo. ¿De quién lo quería separar? De Cristo y de su propósito que los llevaba. ¿Ve? ¿Cuántos hay que te dicen, te amo, hermano? Y después te instruyen en algo que te separa de dónde vas. ¿Cómo seguirlo? No deben hacer eso. Deben estar atentos. Los malos consejos, pedir consejo a los que saben, a los que aman, a los que anhelan enseñar y ayudar a otros. ¿Cuánto han caído a punto de nacer? ¿Cuánto a punto de entrar a donde Dios los quiere llevar? Se detienen a causa de esto. Pablo decía, siento dolores de parto. ¡Qué tan tremendo! Vuelvo a sentir, era ya la segunda vez. Ya había sentido ese dolor y ese sufrimiento para poderlo conquistar y llevarlos a Cristo. Y una vez que esto lo hizo, entraron con otro consejo, con otra palabra, con otra intención. ¿Cuál era la intención? ¿De llevarlo a Cristo? No, de separarlo de Cristo. Pablo dice, los que se han circuncidado, de la gracia habéis caído, de Cristo te desligasteis. Ese fue el final. Una vez que se circuncidaron ya no entran más en la gracia. ¿Cuánto lo hicieron? Insensatos les llamó. ¿Por qué cayeron en eso? Si la verdad la habían recibido, si conocían la verdad. ¿No conocen la verdad? ¿No conocemos la verdad? Sin embargo, cada día hay alguien que se aleja a causa de esto. Bendito sea su nombre.
Tenemos que entender, todo lo que nos sucede Dios lo permite y es todo para nuestro crecimiento. Debemos sacar una enseñanza de cada uno de ellos. Después está en los casos especiales, en cuanto a llamado de Dios para algo especial que Él quiere que hagamos, para lo cual escoge desde antes de la fundación del mundo, los escogió y ahora nos llama y nos escoge y nos llama para llevarlo a cabo. Nunca Dios puede equivocarse, jamás se equivocó. Debemos, cuando estas cosas suceden y la palabra de Dios nos habla y el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo y nos da a conocer un pensamiento de Dios cuanto a nuestra vida para hacer algo por Él, debemos separarnos de todo aquello que nos puede hacer alejar del camino del Señor o de los planes, de los propósitos de Dios. Debemos consagrar nuestra vida a Él plenamente para que Él nos lleve conforme sus planes, su propósito. Porque ahí es cuando el diablo viene a tratar de desviarlo. Vienen los malos consejos, vienen los amigos, vienen los hermanos, viene la familia, vienen todos a tratar de, usados por Satanás, a persuadir para que no entren en los planes de Dios. ¿Cuántos se dejan engañar? Yo he visto acá tanto que hemos hablado, que Dios le ha hablado acerca de lo que quería hacer. Sin embargo, la mayoría están todos afuera, todos están perdiendo lo que tenían. ¿Por qué? Cuando deberían haberse parado firme, Dios me ha hablado. No te conozco a nadie si no me quieren llevar hacia el Señor. Si alguien me quiere apartar de Él, no lo conozco. A punto de nacer se detienen. A punto de entrar se detienen. Nunca Dios lo va a detener. Se detienen ellos al alejarse de la verdad, al apartarse de la verdad. Y cuando Dios lo quiere hacer entrar en lugares para que no se engrandezca a causa de lo que Él le ha hablado o de lo que le va a dar, se quejan de ellos. Y ahí aparecen los emisarios de Satanás, ¿ves? Cuando nos quejamos delante de los demás, cuando nos quejamos, yo no aguanto más, no quiero saber más nada, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Ahí empieza, y ahí aparecen los emisarios, bien, ahí vienen a consolar, ahí vienen a arrastrar y cuando menos piensa están afuera. Ellos nunca te dirán, soporta, aguanta, Dios te ha hablado, Dios te lleva, hay un plan, hay un propósito, nunca te dirán. Siempre se pondrán al lado tuyo para que la queja sea mayor y te aleje de Dios. Por eso Pablo dice, Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuántas veces Dios, cuando da, según lo que Él quiere hacer a alguien, conocimiento, sabiduría, gracia para hacer las cosas, para llevar adelante lo que se le encomienda? Y Dios que sabe que va a engrandecerse, porque así es Pablo, mire lo que era Pablo, sin embargo le fue enviado un aguijón para que no se exaltase. Así es la naturaleza humana, estamos dentro de esta naturaleza y los privilegios espirituales siempre llevan al hombre a creerse superior o a exaltarse a sí mismo. Y Dios que cuida a los que son suyos, Dios que cuida a aquellos que saben que le aman, Dios que cuida a todos aquellos que están atentos a todo lo que Él quiere hacer con ellos y que se rinden en su corazón a Él. Siempre le va a mandar de una manera o de otra algo que lo haga desistir de esa exaltación propia que va a tener. Pablo dice, para que no me exaltase. Para que no me exaltase desmedidamente a causa de las revelaciones que había tenido. Él dijo, lo contaba, había estado en el tercer cielo, había estado en el paraíso. Y las revelaciones que tuvo de todas las cosas que Él escribió y todo aquello podía haberlo llevado como hombre a ser un orgulloso, un soberbio. ¿Hubiera llegado a eso? Pablo podía decir que no. Dice, para que no me exaltase. ¿Qué dice que hizo Dios? Le envió un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Es decir, que lo que le sucedía era algo que no era agradable. Era algo que no era agradable ni ante los ojos de los que lo miraban, ni siquiera para ir al punto que dice que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitase y le dijo, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces suceden estas cosas? ¿Cuántas veces Dios, sabiendo lo que van a hacer y hacia dónde se van a ir, le hace pasar por situaciones para que bajen la cabeza, aprendan a bajar la cabeza y a no sentirse superior ante los ojos de los demás? Y Pablo dice, para que nadie mire en mí o vea en mí o oiga en mí más de lo que tiene que mirar. Bendito su nombre. Dios es sabio. Si Él escoge, no lo va a llevar a fracasar. Pero debemos cuidarnos nosotros y estar atentos y a no quejarnos cuando Dios nos manda las cosas, sino que siempre debemos dar gracias a Dios, porque aunque no entendemos nosotros, Dios sí entiende por qué nos pasan.
Gloria sea su nombre. Los malos consejos, los que dicen ser compañeros y no lo son. Nadie puede decir que es compañero de alguien que está y que quiere servir al Señor y que se va para afuera. No es compañero de nadie. Es un cobarde que abandona, que no es capaz de enfrentar las situaciones, que no está de acuerdo con lo que Dios le hace pasar en su vida. Retrocede, se va afuera y después habla al otro que está adentro para que se vaya con él. ¿Qué ejemplo da alguien que se aleja? ¿Qué ejemplo da alguien que se va afuera? ¿Cuál es el ejemplo que da a los que están adentro? Tendríamos que imitarle, o ellos tendrían que imitar a los que se quedaron. Imitar a los que vienen las aflicciones, vienen las situaciones, vienen los problemas, viene todo aquello que Dios pone para que nos venga. Pero una vez que pase y entremos en el lugar que tenemos que entrar y para lo cual Dios lo ha preparado, ni nos vamos a acordar de lo que pasamos con lo maravilloso que vamos a experimentar. ¿Qué lucha, qué combate tuvimos cuando empezamos a creer en la justificación? Cuando empezamos a entender la separación, que ya no éramos el hombre viejo, que éramos el hombre nuevo, pero veíamos la manifestación de la carne, los deseos, los pensamientos y todas aquellas cosas. Y cuántas veces nos llevaron a llorar y a cuántas cosas delante de Dios por ver eso que no queríamos y tantas cosas. Hasta que empezó a venir el crecimiento y la seguridad y la fe nos llevó a creer verdaderamente de una vez y para siempre lo que somos. Dejamos de lado todas aquellas cosas y pudimos entrar en un lugar más espacioso, más tranquilo, sin hacerle caso a todo lo que sentíamos. Así pudimos crecer en la fe. Así pudimos creer que el justo viviría por lo que creíamos, no por lo que hacíamos. Así entendimos y así llegamos hasta hoy. Y hoy estamos a la puerta de algo muy maravilloso. Hemos hablado por tiempo a causa de la sensibilidad de la vida del Señor, que ¿quién puede explicarlo? Para explicarlo tiene que vivirlo primero. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Pero hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que apartar de nosotros, hay cosas que ya las tenemos que tener claro. No podemos dudar porque vamos a entrar a un lugar donde la duda no tiene cabida. Y todavía hay quienes dudan de las cosas del Señor, todavía hay quienes no están seguros si aman o no aman al Señor, si quieren el mundo o quieren lo que el Señor le ha traído para que tenga. Hay algunos que todavía no se han definido en esto, aún todavía sienten cosas y alegría y gozo cuando escuchan o ven las cosas del mundo. Y Dios, que es rico en misericordia y que no quiere que ninguno de los que Él ha llamado se quede, pareciera ser que se está demorando, como hablamos los otros días. María había hablado juntamente con Aarón algo malo acerca de Moisés. Dios escuchó y se enojó Dios y la dejó leprosa, pero el pueblo tenía que marchar. Y por 7 días María iba a estar leprosa y el pueblo se detuvo, no siguió adelante. ¿Por qué no siguió adelante? Porque no querían que María se quedara. Pasaron los 7 días, María se levantó y se fue con ellos y el pueblo marchó. ¿Vio? Si no entramos todavía es porque Dios no quiere, el Señor no quiere que se quede nadie sin esto. Pero si estamos a punto de nacer en algo que nunca estuvimos, en un mundo que nunca vimos espiritualmente hablando y que nunca hemos sentido nada acerca de Él, ¿vamos a detenernos porque no lo conocemos? ¿No vamos a creer en lo que Dios nos ha hablado o lo que nos habla? ¿No vamos a creer que hay un crecimiento de la vida espiritual de la cual tanto hablamos que nos lleva a conformarnos a Cristo? Formado, alcanzar esa estatura, el desarrollo de todo lo que es real y verdadero, que es lo interior, lo que está dentro de nosotros. Lo exterior se desgasta, lo exterior va a quedar, lo exterior es pasajero, no irá con nosotros. Lo que va a ir es lo que tenemos adentro. Y Dios quiere desarrollarlo, quiere dar el crecimiento que necesitamos, quiere manifestarlo a este mundo, quiere que alcancemos la sabiduría que está escondida a través del tiempo y las edades. Quiere que conozcamos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el misterio que es Dios, que es Cristo, y el misterio que somos nosotros al ser injertados en el cuerpo de Cristo y hecho uno con Dios. Dios quiere que conozcamos todos los procesos, pero son lugares espirituales donde jamás estuvimos. Si no, ya lo entenderíamos ahora y podríamos hablar de Él. ¿Puede hablar de a dónde vamos a entrar? ¿Alguno puede decir cómo es? ¿No entienden quién le habla? Si no supiera, se lo diría, le mentiría yo, cosas así. ¿Cómo voy a hablar de cosas que jamás sé que han existido ni que existen? Si hablo es porque sé, y nadie lo podrá explicar hasta que no lo viva. Por eso es que Dios nos lleva para que lo vivamos y entonces vamos a poder hablarlo y enseñarlo. Hablarlo y pregunta, ¿qué sintió Dios por el hombre que mató a su hijo por ello? A ver, ¿quién puede decirlo? ¿Quién puede decirlo?
Uno solo que se atreva a decir que lo sabe. Sabe que lo mató, sabe que lo envió, sabe que nos amó. ¿Pero qué sintió? A ver, ¿quién sabe lo que sintió Adán cuando estaba solo antes de que fuera formada Eva? Allí en el huerto del Edén. ¿Qué sentía cuando estaba solo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría decir lo que sentía? Porque Adán después, cuando vio a su mujer muerta al comer de la fruta del árbol prohibido, él también la comió. ¿Qué tanto era lo que sentía cuando estaba solo que a ver a su esposa que se moría, que se prefirió morirse con ella antes de volverse a quedar solo? ¿Quién puede decir lo que sintió Adán? ¿Ve? Por eso no entiende ni el matrimonio ni nada. Por eso que Dios no quiere llevar el desarrollo de la vida de su Hijo, del que hizo todas las cosas, del que las creó, del que conoce todos los misterios porque todo lo creó Él. Por eso que Pablo dice hasta alcanzar el conocimiento pleno, porque en el desarrollo de esa vida vamos a alcanzar el conocimiento que tiene el Señor porque es la misma vida de Él. Todos sabemos que Cristo nos ama, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué siente? Nosotros amamos, le amamos al Señor, pero ¿qué sentimos? ¿Qué es comparable con lo que Él siente? Miremos su actitud hacia nosotros, miremosla. Miremos la actitud que tenemos nosotros para con los demás y para con Él todavía. Que aún estamos regateando si vamos a entrar o no vamos a entrar, si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. ¿Qué tanto le amamos? ¿Qué tanto creemos lo que Él nos dice que nos hemos entregado totalmente a Él? ¿Qué tanta seguridad tenemos en su palabra que no nos rendimos a Él? ¿No nos llevará a Él? ¿No querrá llevarnos? ¿No murió por nosotros? ¿Cómo dudar de lo que Él ha hablado? Bendito su nombre. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Miren las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo. Las visiones, ¿qué tan tremendo es? Él oyó en el paraíso palabras que al hombre no le he dado expresar, dice palabras inefables. Son cosas que no se pueden explicar. Yo tuve esa experiencia, yo oí arriba de mi cabeza la voz que me habló. Sé lo que me dijo, pero jamás pude explicarlo. Y aunque pareciera que es tan fácil saber lo que es, cuando lo quiero hablar no puedo, no es dado expresar. Pablo no las expresó porque dijo que eran inefables y que no le era dado al hombre expresar, pero las oyó y quiere decir que existen cosas que nosotros no conocemos y Él nos quiere llevar a esos lugares a descubrir las cosas que tiene, que Él ha creado, que ha preparado desde antes de la fundación del mundo para los que le aman, para nuestra gloria. Vamos a detenerlo al punto de nacer, vamos a detenerlo al punto de entrar. ¿Seríamos sabios si lo hiciéramos? Vamos a dejar que otro nos arrastre al error y nos haga perder lo que Dios ha hablado, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a dejar, le vamos a llamar compañeros, amigos, hermanos, aquellos que nos desvían del propósito de Dios. Hijos no sabios, se detienen al punto de nacer, al punto de entrar. Tantos años dando vueltas en el desierto, el Jordán estaba ahí a un paso. Se dejaron engañar. 22.000 murieron y no entraron. ¡Qué tremendo! Ya estaba en la tierra prometida y ya habían comenzado la conquista de ellos cuando Acán trajo tanta ruina a su vida y a toda su familia. A causa de su desobediencia a lo que le había sido ordenado y dejándose llevar por lo que veían sus ojos, trajo no solamente ruina para él, sino para toda su familia. Se abrió la tierra, lo taparon con piedra, a él y a toda su familia. Acababan de entrar. Comenzaba la conquista. Se habían derribado la primera ciudad. ¿Era sabio? ¿Fue sabio Acán? Hermanos amados, no vamos a echar la culpa a nadie de lo que nos sucede. A nadie. A nadie se le puede echar la culpa porque la dirección perfecta para cada uno en forma individual ha sido dada. Y todos tenemos la vida de Cristo. Y todos tenemos el Espíritu del Señor. Y todos tenemos su palabra. Y todos la oímos cada día. Mira, que nadie os engañe por no hacer caso, por no obedecer, por quejarnos tanto el que el diablo manda a sus emisarios. Hijos de luz parecen. Es lo que más existe en este tiempo. Hermanos que van con chisme, con cuentos. Sabe que alguien está mal y en vez de evitar que se entere de nada, le llevan los cuentos para que se ponga peor todavía. ¡Qué hermanos preciosos! ¡Qué hermanos dulces! ¡Qué hermanos tiernos! ¿Cómo cuidan que lleguen? ¿No se abrirán los ojos de una vez para ver la verdad? ¿Por qué los que andan mal se juntan con los que andan mal? ¿No es un error? Si alguien tiene que rendir un examen, ¿no sería de sabio que se juntara con aquel que sabe y que le puede explicar las cosas para que cuando venga el examen lo apruebe? ¿Qué pasaría si se junta con uno que no sabe nada? ¿Qué le podría explicar? ¿Qué le podrá enseñar? Amén. Hermanos amados,
hijos no sabios, se detienen, porque no lo puede detener nadie. Por más malos consejos que te den, si tú no quieres, no te pueden detener. Por más que te hagan lo que te hagan, por más que te hagan algo que te duela, que sufra, por más que te revuelquen en el piso, si tú no quieres, no te puedes detener. Bendito sea el nombre del Señor. Si retrocediere, no agradaría a mi alma. Fuimos llamados, somos más que vencedores. Habla la Escritura que nada nos puede separar del Señor a causa que el hombre espiritual salió de Él. Somos adheridos en Él, estamos en Él, uno con Él, no nos pueden separar. ¿Por qué vamos a quedarnos? ¿Por qué vamos a detenernos? ¿Por qué no mirar a lo que nos llevan? ¿Por qué no mirar a lo que nos llevan a Dios? Hay un ejemplo grande en la Biblia de alguien que perdió algo para siempre a causa de esto. Y ese fue el rey Saúl. No solamente que desobedeció a Dios y perdió la compañía de Samuel, sino que cuando le fue enviado David en su ayuda, ¿qué hizo David? Primero mató al gigante, lo libró de ellos. ¿Cuántos filisteos mató? Y a todos los lugares donde Saúl lo mandaba, iba y combatía. Saúl lo mandaba para que los filisteos lo mataban, pero como Dios estaba con David, siempre vencía. Y como no pudo hacer que los filisteos lo mataran, ¿qué hizo? Lo quiso matar él y lo echó, lo apartó de su lado. ¿Se apartó de quién? De David. ¿Quién podía llevarlo nuevamente a Dios? ¿Quién podía hacer que Dios se manifestara a su nación si no era por medio de él que estaba con él? Se separó de él, quería matarlo y lo persiguió encima. Nunca tuvo de su descendencia quien se sentara en el trono. Se alejó de aquel que lo podía llevar a Dios. Se alejó de aquel que evitaba que los demonios lo agarraran, ¿no es cierto? Deliraba. Así sucede con los hermanos que andan mal. Se apartan de lo que anda bien, de lo que lo pueden llevar a Dios, de lo que le pueden dar buenos consejos. Tiene que pensar y mirar lo que necesita para llegar a aquello que Dios lo lleva. Entonces, cuando venga el sufrimiento como dolores de parto, cuando venga aquello que parece que ya no aguanta más, cuando nosotros mismos decimos, no aguanto más, pero llegamos al otro día, no aguanto más, y siguen pasando los días. ¿Qué es lo que no aguantamos más? ¿Qué es? No esperamos, no creemos que es Dios el que nos está metiendo, no buscamos la enseñanza, decimos, no aguanto más, no creemos en la gracia de Dios para soportar, no creemos que Él está haciendo algo en beneficio de nosotros, no creemos, no creen. Bendito sea su nombre. Hijos no sabios se detienen al punto de nacer. Un niño jamás por sí solo se va a detener. Cuando llegó la hora de salir, entra a empujar. Si no puede salir y no lo sacan, se muere. Es decir, que no se queda en ese lugar. Así pasa con los que no entran hacia donde Dios los lleva. Espiritualmente se mueren. ¿Cómo experimentar lo que entraron experimentan? Por eso Pablo dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Pero esto no lo tiene que tomar a mal. Esto es una advertencia. ¿Quiere usted llegar a donde Dios lo lleva? ¿Quiere alcanzar todo aquello para lo cual Dios les trajo? Entonces mire que nadie le desvíe, mire que nada le haga caer, es usted, no puede hacer lo otro por usted, al que lo están llevando es a usted, el que quiere llegar es usted, y usted tiene la capacidad, el poder y el derecho para cuidarse y para mirar que nadie lo haga tropezar ni caer. ¿Sabe que el diablo lo hace caer? Le pone la tentación, le pone cuantas cosas, ¿para qué? Para que después diga, no, y ahora no, ahora me da vergüenza, los demás lo miran mal, todos los demás miran, porque todos miran, y no saben por qué han sucedido las cosas, y todos miran y critican y juzgan y esto sin saber cuál es el plan de Dios. Pero ¿quién tiene la culpa? El que podía estar firme, el que no tuvo vigilancia de sí mismo, el que se descuidó. No podemos descuidarnos cuando Dios nos lleva. Debemos estar atentos todos los días, despiertos espiritualmente, sabiendo que si Dios nos lleva, el enemigo va a venir a detenernos. Sabe que no nos puede parar porque nosotros tenemos la fe que Dios nos ha dado para creer todo y seguir adelante. Sabe que creemos que fue derrotado. Sabe. Entonces, ¿qué busca? Engañarnos, que nos descuidemos para que lo perdamos. Hijos no sabios. Ahora miremos. Dios dijo eso de Israel. ¿Podríamos decir eso de nosotros? Los que tienen la luz de la vida. Los que tienen a Cristo adentro. ¿Qué tan tremendo? Los que tienen la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús adentro. Por no estar atentos, por no prestar atención, por no amar la palabra que oyen. Cuando viene el enemigo, no lo conocen, se dejan arrastrar.
Él está siempre atento para hacer caer. No puede hacernos perder la salvación, pero sí no puede hacer perder la exaltación a la cual Dios nos quiere llevar. Perder de servir a Dios, de hacer lo que Él quiere, de llegar a comprobar con nuestras vidas el placer, la delicia, el deleite que produce en un hombre el llegar a entender lo que Dios quiere de él y a obedecerle en todo y saber que puede hacerlo. Máximo cuando Dios nos habla y nos quiere poner como ejemplo en algo o para enseñar a otros. Si nos dejamos engañar, Satanás sabe que otros recibirán de si nosotros llegamos. Y si no llegamos, sabe que otros no van a recibir lo que tenían que recibir a través de nosotros. Lo sabe. Entonces, ¿qué trata? Si se pone al frente, lo reprendemos y pasamos. Pero Él nos trata de engañar, de desviarte. ¿Vio cómo desvió al peregrino del verdadero lugar? Tomó el camino equivocado, fue engañado. Pero apareció evangelista y ¿qué le dijo? ¿Por qué? ¿Por qué te desviaste del camino? Lo paró y lo envió al lugar correcto y fue hacia la cruz donde se sacó la mochila que llevaba en sus espaldas. El peso del pecado. Y hay quienes, a pesar de que se desvían, cuando van como evangelistas, los sinceros, los que de corazón quieren verdaderamente que lleguen donde tienen que llegar, no lo oyen. Lo apartan de su lado y se juntan con aquellos que los desvían. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No hemos de tener la luz que Dios nos ha dado? ¿No hemos de alumbrar como Él nos alumbró? ¿No hemos de mantenernos firmes en su bendita y santa palabra y en la convicción de que si Él nos ha hablado, ahí vamos hacia donde Él dice? ¿No hemos de creer? Aunque la visión se tarde, dice. Aunque la visión se tarde, llegará. En Él no hay engaño para nosotros. Debemos estar atentos y ser obedientes y ser dóciles a su palabra, a su espíritu y en todas aquellas cosas por medio de las cuales Él nos enseña para que lleguemos donde tenemos que llegar. Amén. Israel fue hijo no sabio. Israel desapareció. A pesar de que Dios le habló y que le dijo, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Se alejó de Dios hasta que llegó un punto, un momento, en que Dios lo entregó a cautiverio, se lo llevaron los asirios y hasta el día de hoy no regresó. Y entramos nosotros. ¿Ve? Deje de hacer lo que tiene que hacer usted y después no se extrañe si otro lo hace. Dios se quedará sin quien lo haga. Si le ha llamado a usted, ¿por qué da lugar a otro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tomar a otro? Él dijo que el que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué mirar para atrás? ¿Por qué el volverse atrás cuando Dios ya lo puso y lo lleva? Mira para atrás, se queda, pierde el camino y después no quiere ver que otro lo toma. La obra hay que hacerla. Bendito sea su nombre. Y fuimos todos llamados para aprender porque tenemos que enseñar. ¿Por qué mirar para atrás? ¿Por qué el volverse atrás cuando Dios ya lo puso y lo lleva? Mira para atrás, se queda, pierde el camino y después no quiere ver que otro lo toma. La obra hay que hacerla. Bendito sea su nombre. Y fuimos todos llamados para aprender porque tenemos que enseñar. Si uno ha sido confiado este evangelio bendito y si uno ha sido dado la revelación de su palabra para entender cosas que otros aún en este tiempo no entienden, para creer cosas que otros no creen. ¿Y con quiénes hará la obra? ¿A través de quiénes manifestará? Sino con aquellos que han entendido, que lo han aprendido y por causa de la experiencia que tienen en ello no pueden quedarse callados, sino que sufren y sienten dolores de parto hasta que otros se formen como ellos fueron formados. A los que antes conoció, predestinó. A lo que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A lo que justificó, glorificó. ¿Qué diremos a esto? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Ante estas cosas somos más que vencedores. No pueden detenernos ninguna de estas cosas, por lo cual estoy seguro. Dice. ¿Seguro? Sí, seguro. No hay falla, no hay error. Será así, no hay forma de que se cambie. ¿De qué, Pablo? Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, nada.
¿Se separará usted? ¿Dejará que otro lo separe? ¿Dejará que alguien lo engañe y lo saque del verdadero lugar en el cual Dios le puso en Cristo Jesús y en el cual lo lleva para alcanzar aquello que de antes de la fundación del mundo preparó para su gloria y para su gloria también? Hermanos amados, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está atento. Mirá que nadie os engañe, ni se engañe a sí mismo. Hijos no sabios. ¡Qué título tremendo! Cuando la sabiduría de Dios está en nosotros. Ojalá que esta palabra que el Señor me ha dado tenga cabida en lo que la han oído en este día. Y le sea como una lámpara para vigilar cada día de sí mismo. Estar firme y mirar que no caiga. Sabiendo que el diablo quiere hacerlo quedar, quiere hacerlo volver. No quiere que entre, no quiere que llegue. Le va a poner miles de cosas. Debe creer lo que Dios ha hablado. No puede hablar de donde Dios lo lleva porque no lo conoce. Pero debe creer que hay algo para usted ahí. Amén. Y debemos alabar a Dios y gozarnos delante de Él a causa del cuidado que tiene de nosotros, a causa de cómo Él nos muestra cada día que su plan y su propósito es firme con nosotros y que de toda forma y manera trata de que nosotros no lo alcancemos, que no lleguemos. Ya estamos a punto de entrar. Hay quienes como María están deteniendo el camino del campamento hacia adelante. Oremos para que nadie se quede. Roguemos al Señor que no permita que ninguno se quede. Uno solo. Una era María. Sin embargo, todo el campamento de la congregación se detuvo. No quisieron que se quedaran. No se quedó, se fue con ellos. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias porque tú nos has hablado en este día. Gracias porque tú nos adviertes. Porque vas a llevarnos al lugar donde jamás nos imaginamos que podíamos llegar a conocer, a experimentar, a sentir con nuestras vidas. La vida de tu Hijo, preciosa vida que tú nos has dado y que solamente sabemos que existe y no la conocemos y tú la quieres desarrollar en nosotros. Vida maravillosa, lugares donde nunca estuvimos porque fuimos hombres, somos hombres y nunca estuvimos allí contigo. Pero ahora que hemos recibido tu vida y que la tenemos y que estamos acá en la tierra, tú la quieres desarrollar. Tú quieres que tengamos la experiencia de la que tú tuviste cuando estabas en la tierra, que te conozcamos más a ti, que sepamos por qué haces todas las cosas. Gloria sea tu nombre, gloria sea.